Bueno, pues seguimos ya con el cuarto vídeo después de Vía YouTuber, que vamos a centrarnos en el estándar que reza así. Analiza la crisis general de 1917, dos puntos, sus causas, manifestaciones y consecuencias. Bien, como ya tuvimos ocasión de ver en clases anteriores, cuando todavía podíamos ir a clase, vimos que el régimen de la restauración había ido entrando lentamente en una situación de crisis cada vez mayor, fundamentalmente de naturaleza política, pero que esa crisis empieza a convertirse también en una crisis social y una crisis económica a consecuencia de la guerra de Marruecos y de la Primera Guerra Mundial. Bien, entonces, en 1917, el gobierno, que en esos momentos está presidido por el conde de Romanones, del Partido Liberal, se tiene que enfrentar a tres problemas y además tres problemas muy gordos. Por un lado tiene un problema con los militares, tiene un problema con el movimiento obrero y tiene un problema con Cataluña. ¿Cuál es el problema con los militares? Bueno, ya lo mencionamos un poco en el vídeo anterior, ¿no? El tema de la creación de las juntas militares de defensa, que son una especie de parasindicato que agrupaba oficiales del ejército, es decir, estaban excluidos generales y suboficiales, la de la tropa ya por supuesto ni hablamos, que se queja de lo que ellos entienden que es una situación de marginación respecto a los militares africanistas. Entonces, las juntas militares de defensa, que era un órgano completamente ilegal porque los militares no podían organizarse de esa manera, pues exigen pues que se ponga fin a la diferencia, o sea, al fin de los ascensos por méritos de guerra, porque entienden que eso los margina, porque ellos estaban en la península, y además exigen mejoras salariales porque la inflación les estaba comiendo el sueldo como a todos los demás asalariados que había en España, ¿no? A consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Eh, por otro lado, tenemos un problema con el movimiento obrero, también provocado precisamente por la inflación, por la carestía de la vida, que enerva los ánimos de un movimiento obrero cada vez más numeroso y cada vez más organizado, fundamentalmente en la CNT, pero también con la Unión General de Trabajadores. Y luego tenemos un problema con Cataluña, porque la Lliga, Fuerza Hegemónica de Cataluña, está un poco hasta las narices de que quieren autonomía y no se la dan. No se la dan. Y entonces la Lliga convoca una asamblea de parlamentarios en Barcelona para el 5 de julio. Como no les hacen caso, estaba visto, pues convocan otra para el 19 de julio, abierta a todos los parlamentarios de España, es decir, convocan a todos los diputados que se quieran apuntar y a lo que se apuntan fundamentalmente los diputados antidinásticos, es decir, pues republicanos y socialistas y reformistas también. Bien, entonces, a medias. Entonces, ¿qué ocurre? Que en primavera Romanones había intentado atajar a las juntas militares de defensa, no los intentó prohibir, no le salió bien y tuvo que dimitir. Y luego el gobierno dice, bueno, a ver, aquí tengo tres frentes abiertos, voy a intentar despejar incógnitas. Y lo primero que hace, y lo más hábil además, es ganarse a los militares. Además, tiene un factor que es que Alfonso XIII apoya a los militares, apoya a las juntas militares de defensa. Alfonso XIII ya os comenté que se dedica a caciplar y a meterse en lo que no le tocaba y entonces, de alguna forma, interviniendo en el poder político, creando un peligroso precedente y además apoyando siempre a los militares, frente a los políticos, ¿no? Un poco la idea esta de, no, yo soy militar como vosotros y los políticos son muy malos. Sabemos, cuando empezamos a decir que los políticos son muy malos, al final acabamos apostando por otras vías que no son precisamente las políticas. Bien, eh, básicamente lo que hacen es ceder entre los militares. Les dan todo lo que piden porque así los van a poder usar para reprimir a los demás. La Asamblea de Parlamentarios de Barcelona fracasa porque cuando se juntan ahí en Barcelona diputados de toda España, a la Lliga digamos que le tiemblan un poco las piernas, porque la Lliga lo que aspira es a la autonomía, pero eso no es incompatible con la monarquía de Alfonso XIII ni nada. Ellos lo que quieren es su lugar bajo el sol, ¿no? Un lugar para la burguesía catalana con voz propia dentro del régimen de la restauración. Son, digamos, los están convirtiendo en antidinásticos a la fuerza, pero ellos en realidad no lo son. Entonces se vienen a un pacto porque rápidamente el gobierno también, bueno, les da unas vagas promesas y además en noviembre los acabará integrando en un par de ministrinos para el gobierno de concentración en Madrid, que siempre vienen bien. Y al final quien queda solo básicamente es el movimiento obrero. Se está rugiendo, se está preparando una huelga general desde hacía bastante tiempo y el gobierno lo que va a hacer es provocar que esa huelga general
se haga cuanto antes, para que no les dé tiempo a organizarse. Y eso es lo que ocurre. Eh, ¿Cómo se provoca que la huelga general llegue antes de lo previsto por los propios organizadores? Pues mediante la represión para forzar huelgas de solidaridad encadenadas que desemboquen en la huelga general, incluso antes de lo que sus propios promotores pretenden. Y eso es lo que ocurre. La excusa es una huelga de ferroviarios de Valencia, que el gobierno reprime con gran dureza y presionando además para que no se ceda ninguna de las reivindicaciones obreras, precisamente para forzar el encadenamiento de huelgas de solidaridad que desembocan en la huelga general, repito, anticipada. Y esa huelga general se da en agosto. Hoy en día podéis decir, coño, con una huelga general en agosto, ¿quién se le ocurre? Bueno, en aquella época facela en agosto era igual que facela en marzo, que facela en septiembre o que facela en noviembre. ¿Por qué? Porque no existían las vacaciones pagadas, compañeros. Entonces, para un trabajador normal, agosto y era exactamente lo mismo que enero. Bien, esa huelga triunfa en los grandes núcleos urbanos industriales, pues sí, triunfa en Valencia, triunfa en Barcelona, triunfa en Zaragoza, triunfa también en Madrid, triunfa en el País Vasco, fundamentalmente en Vizcaya, y triunfa en Asturias especialmente. Pero no triunfa en el medio rural, los campesinos no se movilizan, tampoco los jornaleros sin tierra de cenetistas no lo acaban de entender, les parece que no va con ellos, y eso, la huelga queda aislada en una serie de focos que son reprimidos brutalmente por el ejército. En Asturias hay que decir que fue el sitio donde más duró la huelga, duró más de una semana, y además hubo una represión militar tremenda. Y alguno de vosotros, creo que ya os hablé en clase, el llamó famoso tren de la muerte, que recorría la cuenca del Caudal lleno de militares y disparando a todos los pueblos mineros, ahí a todo el que salía a la calle, ¿no? El general Burguete, me parece que se llamaba, fue el que eh, denominó a los mineros como alimañas, que es señor tan simpático y tan agradable que siempre nos acordemos de él cuando vayamos al baño. Bien, entonces el gobierno sale razonablemente triunfante de este desafío muy gordo, pero al fin y al cabo a medio plazo es una derrota política, porque de alguna forma queda como claro que el régimen tiene una crisis de legitimidad tremenda, que esto ya cuesta mucho aguantarlo. La prueba más evidente de ello es que en noviembre de 1917 en la práctica se acaba el turnismo, se entra a gobiernos de concentración, de liberales y de conservadores, porque ya no aguanta la situación, aquel turno de 2 años tú, 2 años yo, que no, que habíamos visto ya desde los tiempos de Cánovas y Sagasta. Esto ya, digamos, que no aguanta más. Y luego incluso, aunque esos gobiernos de concentración intenten volver al turnismo, al final el turnismo es un poco mentira porque el propio Partido Liberal y Conservador están desgarrados en corrientes internas que muchas veces compiten entre ellos electoralmente. En 1918 va a haber unas elecciones que van a sacar de la cárcel a buena parte de los promotores de la huelga general de agosto. Eh, Entran 6 diputados del Partido Socialista y varias decenas de republicanos. Y en Asturias son especialmente importantes, primero, porque sale el primer diputado socialista por Asturias, que era Andrés Saborit, que era un dirigente socialista de Alicante, que estaba preso, pues, formaba parte del comité revolucionario de la huelga general de agosto, que era una huelga no solamente económica, una huelga que tenía como objetivo tumbar la monarquía, era una huelga política, ¿vale? Bien, pues sale diputado y como él unos cuantos más. Y además en Asturias se da otra circunstancia, que es que la hegemonía conservadora, que se había fraguado ya desde los tiempos de Cánovas, se rompe definitivamente. Y la principal fuerza política de Asturias a partir de ese momento es el Partido Reformista, que os había comentado ya, que se convierte en el gran partido, digamos, de las capas medias asturianas, tanto urbanas como rurales. El marqués de Villaviciosa pierde su escaño por sesión, por Dios, prove qué disgusto tuvo que tener para que lo pillen los reformistas, ¿vale? Entonces, aunque esa tónica no es general en el conjunto de España, sí que notamos como las grietas son cada vez mayores dentro del régimen. Y eso, junto con la guerra de Marruecos, va a generar una situación cada vez más explosiva que va a tener como resultado final el fin del régimen con el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923. ¡Hala! Que os preste.